La cuestión es, ¿para qué sirven los sindicatos? Es más, ¿qué son los sindicatos? Los sindicatos, el sindicalismo y los líderes sindicales tienen mala fama pública en este país porque se les conoce por ser corruptos y por la evidencia histórica de que los líderes se hacen ricos mientras los trabajadores siguen pobres. Y los ejemplos son muchos: Ilvester Gordillo, Carlos Romero Deschamps, Víctor Flores el ferrocarrilero y otros tantísimos que hay, tantos como gremios, es decir, como actividades laborales hay en el gobierno y en las empresas privadas. Ese descrédito del sindicalismo ha traído como consecuencia que a nadie le interesen los sindicatos, que se evite por todos los medios posibles la sindicalización en muchas empresas y que desde hace años haya voces que se pronuncian por extinguirlos, por desaparecerlos. Pues bien, los sindicatos son, en el ideal, organizaciones que defienden derechos y que buscan mejorar las condiciones de vida de personas que venden su fuerza de trabajo, es decir, que con su trabajo contribuyen a la generación y a la acumulación de riqueza y que por ello deben ser remunerados. Siguiendo en ese ideal sindical, los dueños del capital, es decir, los empresarios, tienen una tendencia natural a minimizar los gastos y ganar más, por lo que explotan a los trabajadores sin pagarles lo justo. Entonces, el sindicalismo ideal, se supone, así idealmente, sirve para buscar que no solo se le pague bien a los trabajadores, sino que haya condiciones dignas para los trabajadores que integran un gremio. En América Latina en general, en México en particular, los sindicatos no se degeneraron, los sindicatos no se pervirtieron, los sindicatos así nacieron, por una razón fundamental. Los sindicatos de las distintas actividades se confederaron, se reunieron en grandes organizaciones con una finalidad político-partidista, lo que ha servido a lo largo de casi un siglo para establecer pactos que facilitan la corrupción con gobiernos y con empresas. Digo que nacieron corrompidos porque las organizaciones sindicales de hace un siglo, como el SME o la Casa del Obrero Mundial, fueron reprimidas, mientras que la llamada dinastía sonorense supo crear una primera gran organización en la Confederación Regional Obrera Mexicana, la CROM, cuyo líder, Luis N. Morones, fue auténticamente un corrupto que inauguró la tradición de este sindicalismo. Aunque con orientación socialista en el cardenismo, nació bajo el liderazgo de Vicente Lombardo Toledano, que además era un auténtico intelectual, la CTM. Sin embargo, un grupo político conocido en aquel tiempo, político sindical, como los Cinco Lobitos, le arrebataron la dirigencia encumbrando a Fidel Velázquez, quien se convertiría en el arquetipo, la viva imagen de la perversión sindical afiliada al PRI, como prácticamente todos los gremios en México. Desde 1950 y hasta 1997, cuando murió, Fidel Velázquez marcó el ritmo del sindicalismo blanco. Consiguió, como luego imitarían todos los líderes sindicales de otras organizaciones, las posiciones de poder: diputaciones, gubernaturas, presidencias municipales, regidurías, puestos en todo el sistema político. Mientras ganaban poder los sindicatos priistas, durante estas décadas, los movimientos sindicales rebeldes al sistema priista fueron severamente reprimidos. Los ferrocarrileros, Valentín Campa y Demetrio Vallejo, el profesor Otón Salazar, por mencionar algunos, que terminaron enfrentando la represión durante toda su vida, mientras la CTM, luego la CROC, la veterana CROM y todos los sindicatos de trabajadores del gobierno, excepto quizás contadas excepciones en algunos periodos, alcanzaron un poder enorme por el sistema de cuotas, es decir, la asignación de candidaturas que en el PRI les otorgaban a los dirigentes
que se conocerían como líderes charros, debido a que un líder corrupto y gobiernista, Jesús Díaz de León, apodado El Charro, terminaría inaugurando pues un largo periodo de connivencia entre el sindicalismo y el PRI gobierno. Aunque en los años 70 detonaron cientos de huelgas por todo el país debido a la efervescencia de ideas socialistas, y todavía en los 80 hubo mucho de eso, el sindicalismo corporativo y con amplia representación política se mantuvo haciendo la vista gorda ante la represión de quienes intentaban defender derechos de trabajadores que, como mucho en este país, terminó desmovilizado, su base en listas negras laborales para que nadie volviera a contratar a quienes participaban en un movimiento luego de ser despedidos, y en muchos casos enfrentaron golpizas, prisión y muerte. Lo peor fue que ese sistema de corrupción, gobierno, empresas, líderes sindicales, se mantuvo aún en la alternancia. Si bien eran priistas de hueso colorado los líderes sindicales, pues terminaron también pactando, negociando y enriqueciéndose, quizás peor que en el pasado priista durante los gobiernos del PAN, es decir, los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Nunca, como con ellos, hubo riquezas desbordadas como la de Elbester Gordillo del Sindicato de Maestros, como la de Carlos Romero de Champs, de los petroleros en Pemex. Nunca vimos el desbordamiento de boato, lujo y mal gusto como con los dirigentes setemistas, porque hasta Fidel Velázquez siempre, el viejo era muy cuidadoso y no se hizo rico desmesuradamente, o no lo exhibió al menos, ni anduvo dando escándalos, pero sí sucedió así con Joaquín Gamboa Pascoe o como con el ferrocarrilero Víctor Flores. El regreso del PRI al poder en 2012 consumó lo peor, el aval de los grandes sindicatos para concretar el peor despojo de derechos laborales en este país históricamente, como parte que fueron del Pacto por México. La base del sistema corrupto es la longevidad en los cargos. Si Fidel Velázquez duró 50 años al frente de la CTM y solo dejó la dirigencia porque se murió, prácticamente todos los líderes han hecho lo propio. Se vuelven dictadores de parcelas de poder y por lo tanto, pues no ha existido en México democracia sindical. La falta de democracia sindical es la que posibilita la corrupción de los dirigentes, y por eso los sindicatos mexicanos están tan lejos del ideal del sindicalismo, que no puede ser otro que la defensa de los trabajadores. Hoy nos encontramos frente a un nuevo intento de democracia sindical, aunque forzado por los Estados Unidos como parte de las negociaciones del tratado comercial con ese país y con Canadá. Nadie en México, en los grupos de poder, ni siquiera en el gobierno de la llamada 4T, estaba muy interesado en eso, y de hecho debieron modificar una postura en la negociación para que la democratización del sindicalismo se inscribiera en una nueva reforma laboral que apenas empieza a implementarse. Esa reforma laboral impuso controles en las elecciones de los sindicatos, que en el sector público tienen como caso emblemático en este momento, el día de hoy, la elección del sindicato petrolero, mientras que en el privado de los trabajadores de General Motors en Silao, Guanajuato. Hay que estar atentos, no se trata solo de una elección y de quién la gane, sino del desempeño de las dirigencias para evitar que no se vuelvan a construir caciques, parcelas de poder corruptor, como ha sido siempre, que no se corrompan estos ejercicios. Es verdad que el sindicalismo en México está desprestigiado, pero hay que reconocer que el sindicalismo es la única vía legítima para defendernos como trabajadores, por lo que el reto es democratizarlo,
profundizar la idea de su papel y prestigiar las reivindicaciones históricas del trabajo. Nos deben importar los sindicatos, nos debe importar el mundo del trabajo.